influencia ambiental y socioeconómica, ¿ya? Hay otras vías de transmisión como materno-fetal y transfusiones, ¿ya? Acá dice. Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax son las especies predominantes, con 207 millones y 8,5 millones respectivamente. Bueno, está un poco antigua la estadística, 2016. La mayoría de los casos ocurren en el África subsahariana, 190 millones, ¿no? Subsahariana, bueno, saben, ¿no? Donde queda el desierto del Sahara, ¿no? Es en la parte norte de África, ¿no? Y todo lo que viene al sur es la parte más pobre de África. Lo que está al norte son todos los países petroleros, entonces ellos no son tan pobres, ¿no? Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, ¿no? Sigues para allá, está pues el Golfo Pérsico. En Asia y Oceanía la incidencia es mucho menor, con proporciones similares. El problema en Asia es que en el sudeste asiático se está encontrando malarias resistentes a los antimalarios. ¿No? Y en América Latina, como dice acá, la mayoría son vivas, ya no son vivas, ¿no? Es la distribución de casos, ¿no? De malaria, ¿no? Los que están de color granate, por decirlo así, son los que tienen mayor prevalencia de enfermedad, o sea, mayor cantidad de casos, ¿ya? Pero como pueden ver es casi toda América Latina, por ahí no tiene Chile, ¿no? Chile casi no tiene muchas tropicales, ¿no? Pero hay en casi todos los países. Antes había malaria en Europa, ¿no? Ya actualmente en Italia, en España, ¿no? Ha desaparecido, ¿ya? Como dice acá, los niños menores de 5 años son el grupo más vulnerable, ¿no? Afectado por malaria con 67% o 272.000 de todas las muertes por malaria en todo el mundo. O sea, los que mueren más por malaria son niños menores de 5 años, ¿ya? Y eso es muy crítico, pues no como un niño de 5 años va a morir por malaria, ¿no? Si la malaria tiene tratamiento, ¿no? Los casos de malaria en el Perú, bueno, esta estadística también es de 2020, es prepandemia, ¿no? Pues no lo vamos a perder, ya. Pues acá lo importante, la biología, ¿ya? Los esporozoitos son inoculados por la picadura del mosquito Anopheles hembra, ¿ya? Y la lógica es la misma que se Bartonella, ¿no? Es el hembra porque necesita el hierro para que maduren los huevos. El parásito entra en la fase preeritrocítica en el hígado que dura unas 2 semanas, ¿ya? Luego se desarrolla la fase eritrocítica, donde se produce una gran replicación que aumenta el número de parásitos y produce la enfermedad en el óvulo, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no?, cómo se produce el contagio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inicialmente, las células que van a entrar en el torrente sanguíneo se les llama esporozoitos, y estos esporozoitos lo que van a hacer es ingresar al tejido hepático, ¿ya? Como pueden ver acá, esta es la leyenda, ¿no? Estos son hepatocitos, estas son las células endoteliales, esta estructura que ven acá es el heparasulfato, ¿no?, que es la proteína que permite la adhesión de los esporozoitos y que permite ingresar al hepatocito. Las células de Kupffer también son macrófagos tisulares que también participan como intermediarios, ¿no?, en el ingreso de invasión, ¿no?, de los esporozoitos, ¿no? Y luego vienen las vacuolas parasitóforas que se forman dentro de los hepatocitos. Entonces, cuando el mosquito pica al hombre, los esporozoitos por el torrente sanguíneo llegan al hígado, se unen al receptor o a través de las células de Kupffer ingresan a los hepatocitos, ¿no? Y este periodo dura unas 2 semanas. Posteriormente, aquí también, este gráfico también es parecido, ¿ya? Muestra aquí también a los esporozoitos, los receptores de parasulfato, las células endoteliales, los hepatocitos, que a través de sus receptores ingresan, ¿no?, a los hepatocitos, ¿no? Después de que se produce las 2 semanas, aquí también podemos ver, los esporozoitos también pueden atravesar, ¿no?, las uniones entre los hepatocitos y movilizarse y reproducirse dentro de los hepatocitos. O sea, no necesariamente vienen el contagio solo directamente del torrente sanguíneo, sino también entre hepatocitos, ¿no? A eso le llaman formación de sincicios, ¿ya? Formaciones in situ. Una vez que el esporozoito se aloja en el hepatocito, se forma la vacuola parasitófora y esto empieza a multiplicarse en el parásito. Y se forma una estructura llamada esquizonte, ¿ya? Como pueden ver acá, es el esquizonte que una vez llegado a un determinado tamaño se rompe y se liberan estas células, ¿no? Estas células ya no se llaman pues esporozoitos, ¿cómo se llaman? Merozoitos, ¿ya? Como dice acá, el paso final involucra la liberación de merozoitos, ¿no?, los de verde, en el torrente sanguíneo. La señal que activa la liberación es desconocida, no se sabe qué es lo que activa que se libere.
Los merozoitos del plasmodio son liberados por la formación de unas vesículas llenas de merozoitos o merosomas, los cuales están llenas de, los cuales se alojan en los pacientes infectados, ¿no? Y se liberan a numen sinusoidal, ¿ya? Entonces, estos merozoitos son los responsables de, ahora, cada vez que se produce la liberación de los merozoitos, se liberan citocinas, y eso es lo que produce la fiebre, ¿ya? Pues, clásicamente se hablaba que la Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, produce fiebre terciana cada 48 horas y Plasmodium malariae produce cada 72 horas la fiebre. Se dice que cada 72 horas pues, se procede a la liberación de los merozoitos del tejido hepático, ¿no? Ahora, esto se ve de modo experimental en el laboratorio, pero en la realidad, en el mundo real, muchas veces no sigue este patrón. La fiebre puede ser persistente, ¿por qué? Porque el individuo puede tener distintos estadios de la maduración de los merozoitos, entonces casi diariamente se liberan merozoitos y se produce la fiebre, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿no? Este es el ciclo, ¿no? Hay un ciclo exoeritrocítico, ¿no? Que se supone que es desde que el anófeles inyecta los esporozoitos hasta comprende los que se encuentran en el hígado y finalmente hasta la liberación de los merozoitos, ¿ya? Entonces, se inoculan los esporozoitos, ¿no? Los esporozoitos llegan al hígado, se forma el esquizonte hepático, que es la bolsa llena de merozoitos, ¿no? La vacuna llena de merozoitos, y estos merozoitos son liberados al torrente sanguíneo, ¿no? Algunos merozoitos van a transformarse en ignozoitos, ¿ya? Y van a permanecer en el hígado, ¿no? Y esta es la forma quiescente, o sea, como que permanece dormido en el hígado, ¿ya? Pero la mayoría de los merozoitos se van a liberar y van a invadir los hematomas, ¿no? Entonces, la fase desde que te pique el mosquito hasta la liberación de los merozoitos es el ciclo exoeritrocítico. Una vez que el merozoito ingresa al glóbulo rojo, también pues, se produce la multiplicación y la liberación de más merozoitos. Ese es el ciclo eritrocítico, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, entonces todos estos merozoitos son captados, algunos de estos merozoitos que se encuentran en el torrente sanguíneo llegan en un momento a diferenciarse en gametocitos masculinos y femeninos. Y estos, el mosquito cuando vuelve a picar al huésped infectado, pues incluye o ingiere gran cantidad de gametocitos y otros merozoitos, y estos gametocitos van a desarrollar, pues se van a unir en el intestino del mosquito. Y en el intestino del mosquito se une, no, aquí, ahí está, ¿no? Ya, y en el intestino del mosquito es donde se produce la reproducción sexual, ¿no? Del parásito, ¿no? Entonces, a medida que se van dando los ciclos, se van afectando más hematíes y se van destruyendo más hematíes, y eso da lugar, pues, a los cuadros de anemia, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Sí? Yo entendí que los trofosforitos son los que recién se dividen en ignosforitos y en esquistones. Bueno, esto es de acá. Ajá, no, o sea, los merozoitos ya están en las células y los que se dividen son los trofosforitos. Ya. Cuando se producen los esporozoitos que ingresan a la célula hepática, se forma el esquizonte hepático. Dentro del esquizonte hepático, las células no se llaman propiamente dichas merozoitos, se les pueden llamar trofozoitos. Y esos trofozoitos al liberarse se van a diferenciar en merozoitos que van a seguir infectando hematíes, o algunos trofozoitos van a diferenciarse en ignozoitos, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ahora, el ignozoito también pues con el tiempo puede volver a activarse y liberar más merozoitos, ¿ya? Entonces, mientras están adentro de la vesícula, pueden llamarse trofozoitos, ¿ya? Pero cuando se liberan ya cambian de nombre, ¿no? Merozoitos y ignozoitos, ¿ya? No se olviden eso. ¿Qué más? Esta es la rotura del esquizonte, ¿no? Aquí es un hematíe que se ha roto y se liberan, ¿no? Los eritrocitos, ¿no? Hay un pigmento que se le llama pigmento malárico, que es este de acá, que se produce que es la hemoglobina que se ha degradado y que se libera con la ruptura de los hematíes, ¿no? Cuando existe un sistema para clasificar, ¿no? Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, por cómo se ven las estructuras dentro de los hematíes, ¿no? Este es un tema más para el tema de biología, ¿no? Para conocer el laboratorio.
¿no? Pero estas formas que ven son las que identifican los biólogos en los frotices, para poder identificar si es vivas o participan, ¿ya? De infección, ¿ya? Dentro de la biología, ¿no? Una subpoblación de parásitos intraeritrocitarios se diferencia en gametocitos masculinos y femeninos, los cuales son captados por el mosquito. En el intestino del mosquito se produce la fusión de los gametocitos masculino y femenino para formar el cigoto, que luego se transforma en ovocineto y atraviesa la pared intestinal. Los ooquistes liberan esporozoitos, los cuales migran a las glándulas salivales, ¿no? En promedio, los esporozoitos se desarrollan en el mosquito en 2 semanas. En las infecciones por Vivax y Ovale, una proporción de esporozoitos se transforma en inozoitos, ¿no? Causando recaídas meses o años después de la infección inicial, ¿no? Entonces, por eso es que el periodo de incubación de Vivax y Ovale pues, se estima que 6 meses, ¿ya? 6 meses de lo que has viajado a la zona endémica, ¿no? Por los inozoitos, ¿no? Bueno, acá es el esquema de cómo se producen, ¿no? Ingresan los gametocitos, se fusionan, se forma el ovocito, el cigote, perdón, luego el oquineto y los ooquistes. Estos ooquistes maduran ya en las láminas basal del intestino y luego se liberan los esporozoitos que ingresan a las glándulas salivales del intestino, ¿no? Dispuestos para nuevamente completar el ciclo, ¿no? Estos son inozoitos de plasma, son los esquizontes, ¿no? Y los inozoitos de plasmodios, ¿no? El esquizonte y el inozoito, ¿no? Cuadro comparativo de los tipos de malaria, ¿no? ¿Quiénes producen? Ahí están las 4 especies más conocidas. ¿Quiénes producen recaídas por inozoitos? Vivax y Ovale, ¿no? ¿Quién produce malaria grave? Falciparum, ¿no? El tipo de eritrocitos que infectan, ¿no? Falciparum, todas está en portugués, ¿no? Todas las edades, y Vivax solo los reticulocitos, que son los jóvenes. Plasmodium malaria, eritrocitos maduros, y Plasmodium Ovale también son los reticulocitos, ¿no? Vivax y Ovale son casi muy parecidos, ¿no? Bueno, el tema de malaria grave tiene que ver con la liberación de citocinas. Entonces, aquí en el gráfico lo que muestran es que los distintos tipos, ¿no? Los glóbulos rojos parasitados, el endotelio afectado por los glóbulos rojos parasitados, las células inmunológicas como neutrófilos, microglias, CD4, CD8, liberan varios tipos de citoquinas, y estas citoquinas lo que van a hacer es el daño endotelial, ¿no? Lo que pasa y lo que se traduce es un bloqueo de la microcirculación, lo que lleva a la malaria cerebral, ¿no? El paciente desarrolla estrojo, ¿no? Como impactos cerebrales y coma, ¿no? Hay varios factores que están involucrados en la patogénesis, ¿no? La infección por malaria es una infección que puede ir desde la infección asintomática hasta malaria severa, ¿no? Y muerte, ¿no? Por lo tanto, la patogénesis, la sintomatología se desarrolla cuando se produce la parasitemia del ciclo eritrocítico. O sea, cuando el parásito está en el hígado no hay mucho problema. La sintomatología, perdón, me estoy equivocando. La sintomatología, la fiebre aparece cuando estallan los eritrocitos, ¿ya? Cuando estallan los eritrocitos, ¿no? Aproximadamente un eritrocito puede haber 100 parásitos por microlitro. ¿Ya? Los periodos de incubación varían, ¿no? Como dice acá, 10 a 14 días para Falciparum o Noulesi, 2 a 3 semanas para Vivax, que puede ser hasta 3 a 6 meses, y Plasmodium Ovale, y 18 días a más para malaria. ¿Cuál es el más corto? Falciparum, ¿ya? Los patrones de fiebre clásicos corresponden a la duración de los ciclos eritrocíticos. 48 horas para Falciparum, Vivax o Ovale, y 72 horas para Plasmodium malariano, las cuales se observan raramente. Plasmodium falciparum es el único que produce secuestro de matías en vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre, evitando la eliminación de parásitos en el vaso y causando lesiones endoteliales y obstrucción microvascular. Entonces, este es el problema con falciparum. La citoadherencia, ¿no? De Plasmodium falciparum es mediada por la proteína 1 de la membrana eritrocitaria de Plasmodium falciparum, que se expresan en la superficie de eritrocitos infectados codificado por la familia de genes BAR. Los eritrocitos infectados por Plasmodium falciparum también se unen a los no infectados formando rosetas, favoreciendo la obstrucción microvascular. Los efectos clínicos dependen del órgano afectado. La anemia es la característica más común de la enfermedad de naturaleza multifactorial, tanto por pérdida por infección aguda como por la destrucción de matías alterados en el vaso. Hay hemólisis intravascular. Hay supresión de la médula ósea y eritropoiesis, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos rojos
que están infectados con malaria se van uniendo a los glóbulos rojos que están sanos, ¿no? Hay glóbulos rojos sanos y eso produce una acumulación de los eritrocitos, ¿no? Y eso forma como pequeños coágulos, los trombos, ¿no? Acá también se ven, ¿no?, los microtrombos a nivel de la microcirculación. Cuando se produce en el cerebro, se denomina malaria cerebral y causa pues, isquemia cerebral o trastornos coma, ¿no? Acá se puede ver las alteraciones de los eritrocitos por plasmodium falciparum, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta es la membrana de Lemaquille, ¿no? Y se ve modificada por la presencia de las proteínas de malaria, lo que hace que se forman como una protuberancia, ¿no? Estas protuberancias se les llama NODs, ¿ya? Se les llama NODs y aquí es la estructura, ¿no? Este es un eritrocito no infectado por falciparum y este es un eritrocito infectado por falciparum. Y se ve que la superficie del eritrocito es una superficie rugosa, ¿no? Entonces, esto le permite adherirse a más eritrocitos y formar las rosetas que le llaman, ¿no? Y las rosetas son las que producen los trombos, ¿no? Todo esto también tiene compromiso inmunológico, ¿no? El cuadro clínico, bueno, ya lo han mencionado sus compañeros, ¿no? Fiebre, escalofríos, dolor muscular, cefalea, tos y diarrea, ¿no? En áreas no endémicas, el antecedente de viajes es importante en todos los pacientes febriles. También puede haber trombocitopenia, ya no se olvide, trombocitopenia adicional, ¿ya? Las manifestaciones más comunes son malaria grave, malaria cerebral, injuria pulmonar, va a producir síndrome del sistema respiratorio del adulto, falla renal aguda por necrosis tubular, lactacidemia, y en niños hay convulsiones, hipoglucemia, anemia, etc. ¿No? Estos son factores predisponentes y factores protectores para malaria. Estos son los criterios clínicos de cuadro severo y los criterios de laboratorio, ¿no? Manifestaciones clínicas, ¿no? Malaria grave, ¿no? Como pueden ver, se afecta el sistema nervioso central, hay anemia severa, insuficiencia renal, o puede haber, por ejemplo, alteraciones hepáticas con hipoglucemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esa es la primera parte. La segunda parte es el diagnóstico. Ya, bueno, el diagnóstico creo que sí está claro, ¿ya? Lo único que podríamos acotar en el diagnóstico es que hay dos pruebas que se utilizan en el campo, en los puestos de salud, que uno es el frotis y el otro es la gota gruesa, ¿ya? La gota gruesa se utiliza para el screening de malaria y el frotis se utiliza para la identificación de la especie, ¿ya? Eso es lo que se utiliza. En el Perú, el control de laboratorios de malaria es estricto, o sea, todos los laboratorios, si en tu centro encuentran una malaria, esta lámina se va a revisión, se lo llevan a la Jereza. Y en la Jereza hay un experto que revisa la lámina para corroborar si es viva o falciparum, ¿ya? No está utilizándose mucho pruebas rápidas, porque son costosas, ¿ya? Entonces, eso es lo que, ¿no? Entonces, lo que más vamos a tener es definición de INSA y gota gruesa, ¿no? Claro, para el frotis y la gota gruesa utiliza INSA, ¿no? Es el instrumental mejor, el instrumento de diagnóstico y control, es más costoso, diferencia de las especies de malaria y notifica los parásitos, ¿no? Lo que han visto, ¿ya? El umbral de detección en gota gruesa es 4 a 20 parásitos por microlitro, ¿no? Aquí se puede ver la gota gruesa. Estos son los fantasmas de eritrocitos, son eritrocitos que han perdido, ¿no? Son fragmentos de las membranas de eritrocitos, como pueden ver acá, ¿no? Y aquí están ¿no? Como anillos que se ven. Esos anillos son los plasmodios, ¿no? Lo que mencionan sus compañeros, ¿no? La parasitemia, esa es la prueba rápida para malaria. Hay pruebas de detección de antígeno, ¿no? Obviamente la PCR es la más sensible, te puede quitar hasta 5 parásitos por microlitro de sangre, pero el problema es que es costoso y requiere mucho trabajo, ¿no? Con el diagnóstico diferencial de malaria, con enfermedades tropicales, no se olviden dengue, leptospira, fiebre amarilla, también puede ser influenza por los cuadros de fiebre febril, salmonelosis o sepsis, ¿no? Y esa es la norma técnica, lo que mencioné a sus compañeros, solo para resumir nomás, para que no sea tan complicado, ¿ya? Acuérdense de las dos malarias más frecuentes, la malaria vivax y la malaria falciparum, ¿ya? En la vivax se trata con dos drogas, primaquina, cloroquina, ¿no? Como pueden ver aquí el esquema. Bueno, no hay mucho problema de que tenga que aprender el cero porque en todos los centros de salud está la norma técnica y ahí revisan las dosis, ¿ya? Pero no se olviden las drogas, cloroquina y primaquina es en adultos,
La cloroquina es la droga que es activa contra las formas, contra los merozoitos, ¿ya? Y la primaquina es activa contra los inozoitos, ¿ya? Entonces la combinación de ambas elimina a malaria, a Plasmodium vivax. Si tú le das solo cloroquina, va a haber recaídas. ¿Por qué? Porque no estás atacando a los inozoitos, ¿no? Eso es lo que pasa. Y en gestantes, como no pueden recibir primaquina, ¿qué cosa haces? Lo tratas con cloroquina y cada semana pues, que le das una dosis de refuerzo como profilaxis, ¿no? Hasta que dé a luz, ¿no? Acá lo tratas con cloroquina y cada semana le das su cloroquina hasta que dé a luz. Cuando da a luz, recién le das, primer mes posparto, le das la minoquina para completar el ciclo, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cómo actuar, ¿no? Porque si no el esquema no se entiende por qué hacen eso, ¿no? Ya. La malaria no lo vamos a hablar, también lo hemos mencionado, ¿no? El Plasmodium falciparum, hay que acordarse de la no complicada y la complicada. La no complicada es tratamiento bioral y se utiliza 3 drogas: artesunato, mefloquina y primaquina, ¿no? Es una combinación de 3 drogas, ¿ya? No se usa cloroquina y primaquina porque ya se sabe que es resistente, entonces no funciona, ¿ya? Entonces, en vez de cloroquina, mefloquina, ¿ya? La primaquina sigue y se agrega una droga que es artesunato, ¿ya? Y ese es el esquema. También es fácil, miren, en 3 días nomás se puede tratar la enfermedad, pero muchas veces por las condiciones no permiten esto. Los pacientes toman una dosis del medicamento y dejan de tomar la medicación. Y lo que pasa es que se van a curar, pero van a tener recaídas. ¿Ya? Y cuando es resistente a artesunato mefloquina se utiliza la quinina, ¿no? La quinina, la clindamicina, también sigues usando primaquina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en caso de malaria grave se utiliza derivados de artemisinina, clindamicina, primaquina, que es similar a estos, que vienen endovenosos, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Primera opción, malaria grave por Plasmodium falciparum, derivados de artemisinina y clindamicina. Entonces aquí te pone, en caso de Plasmodium vivax, artemisinina, clindamicina y primaquina, ¿no? Entonces son las combinaciones. ¿Qué son las mismas de acá? Quinina es un derivado de artemisinina, ¿ya? Quinina, clindamicina y primaquina, este es el esquema, ¿ya? Que pueden utilizar, ¿no? Y si no funciona esa, utiliza solo quinina, clindamicina, por ejemplo, ¿no? Considerar, ¿no? En caso de que, bueno, no vamos a ahondar mucho en el tema del tratamiento de gestantes, niños, ¿ya? Porque se recuerden cuáles son las drogas para Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum leve o grave, es suficiente, ¿ya? No les voy a pedir dosis en gestantes, primer trimestre, segundo trimestre, ya no se preocupen de eso, ¿ya? Ya, chicos. Ya, ahora con respecto a la leptospira, con respecto a la leptospira, ¿qué cosa habría que mencionar? La enfermedad de Weil es la complicación más grave, ¿no? Que consiste en hemorragia de la